Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio para explorar los misterios del corazón y las conexiones humanas que nos hacen vibrar. Hoy abrimos un capítulo realmente especial, uno que ha estado resonando en nuestros corazones y que estoy seguro, tocará el suyo también. Vamos a sumergirnos en una confesión de amor que no solo revela sentimientos profundos, sino que también desvela la esencia misma de una conexión que trasciende lo ordinario. Y sí, el protagonista de esta conmovedora revelación es nadie menos que Halil İbrahim Ceylan. Así es, amigos, hoy vamos a desentrañar las palabras que han encendido tantas conversaciones y suspiros, esas palabras que nos hablan de un amor que se siente real, palpable y, sobre todo, profundamente significativo. Les prometo que será un viaje emocional que nos hará reflexionar sobre nuestras propias experiencias y la magia de encontrar a esa persona que nos hace sentir vistos, comprendidos y amados en nuestra esencia más pura. Así que pónganse cómodos, preparen sus emociones, porque esto apenas comienza. Y antes de que nos perdamos en este mar de sentimientos, les recuerdo algo muy importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguna de nuestras exploraciones. Son parte fundamental de esta comunidad y su apoyo significa el mundo para nosotros. La frase que ha capturado la atención de tantos, la confesión de Halil İbrahim Ceylan, no es solo una simple declaración de amor. Es un eco de esa conexión profunda que todos anhelamos, esa comprensión mutua que va más allá de las palabras, que se siente en la mirada, en los gestos, en la simple presencia del otro. Cuando hablamos de la conexión profunda, no nos referimos a algo superficial o efímero. Hablamos de esa alquimia que se produce cuando dos almas se reconocen, cuando hay una resonancia, un entendimiento que parece innato. Es como si se conocieran de vidas pasadas, como si estuvieran predestinados a encontrarse y a crear algo hermoso juntos. Y en la confesión de Halil İbrahim Ceylan, percibimos precisamente eso. Observen las palabras, escuchen el tono, sientan la intención detrás de cada sílaba. Cuando él habla de esta conexión, no habla de una atracción pasajera o de un enamoramiento superficial. Habla de algo que se ha forjado, que ha crecido, que se ha fortalecido con el tiempo y con las experiencias compartidas. Es la certeza de que hay alguien en este mundo que te entiende sin necesidad de explicaciones, alguien que celebra tus triunfos como si fueran suyos y que te sostiene en tus caídas con una fuerza inquebrantable. Es esa sensación de hogar, de pertenencia, de saber que no estás solo en este vasto universo. ¿Qué hace que una conexión sea tan profunda? Creo que son varios factores. Por un lado, está la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir su alegría, su dolor, sus miedos. Es mirar a los ojos de alguien y ver reflejado en ellos un pedazo de tu propia alma. Luego está la admiración. Admirar las cualidades del otro, sus virtudes, su forma de ser. Admirar su fuerza, su bondad, su inteligencia, su humor. Y por supuesto, está el respeto. Respetar al otro como ser individual, con sus propias ideas, sus propios sueños y sus propias imperfecciones. La conexión profunda se nutre de la aceptación incondicional. La confesión de Halil İbrahim Ceylan, en este sentido, nos da una ventana a este tipo de relación. Nos muestra que en medio de las complejidades de la vida y de las demandas de la fama, hay espacio para la autenticidad y para la profundidad emocional. Él parece hablar desde el corazón, con una honestidad que desarma. No hay artificios, no hay poses, solo la pura verdad de sus sentimientos. Y esa verdad es la que resuena con nosotros porque todos, en el fondo, deseamos experimentar algo similar. Piensen en las veces que han sentido esa chispa especial con alguien. Esa sensación de que las conversaciones fluyen sin esfuerzo, de que comparten una forma de ver la vida, de que sus valores se alinean. Eso es el germen de una conexión profunda. Y cuando esa conexión se cultiva, se cuida, se alimenta con amor y comprensión, puede florecer en algo verdaderamente extraordinario. La confesión de Halil İbrahim Ceylan también nos invita a reflexionar sobre cómo expresamos nuestro amor. A veces en nuestra rutina diaria, damos por sentadas a las personas que amamos. Olvidamos decirles lo importantes que son para nosotros, lo mucho que las valoramos. La valentía de Ceylan al hacer pública esta confesión nos anima a ser más audaces, a no tener miedo de abrir nuestro corazón y de expresar nuestros sentimientos. El amor, después de todo, es un verbo. Requiere acción, requiere dedicación, requiere expresión. Y esta expresión no siempre tiene que ser grandilocuente.
Puede ser un mensaje inesperado, un detalle tierno, un gesto de apoyo. Lo importante es que sea genuino y que transmita el mensaje de que la otra persona es importante. Que su presencia en nuestras vidas es un regalo. La confesión de Halil İbrahim Ceylan nos recuerda que estas expresiones son vitales para mantener viva la llama del amor y para fortalecer esa conexión que nos une. Además, el hecho de que esta confesión provenga de una figura pública añade otra capa de interés. Nos muestra que independientemente de nuestro estatus o de la atención que recibamos, las necesidades del corazón son universales. Todos buscamos ser amados, ser comprendidos y tener a alguien con quien compartir nuestras vidas. La vulnerabilidad que Halil İbrahim Ceylan muestra en su confesión es un recordatorio poderoso de que, detrás de las cámaras y de la fama, hay seres humanos con emociones complejas y con deseos profundos de conexión. Es fascinante cómo una sola declaración puede generar tantas interpretaciones y tantas emociones. Lo que para unos puede ser una simple frase, para otros puede ser la validación de sus propios sentimientos o la inspiración para buscar esa conexión en sus propias vidas. La belleza de estas historias es que nos permiten reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre el tipo de amor que deseamos cultivar. Ahora, ¿podemos aprender de esta confesión en particular? Primero, la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo sin filtros ni pretensiones es fundamental para construir una conexión genuina. Segundo, la valentía de expresar nuestros sentimientos. No debemos dejar que el miedo al rechazo o al juicio nos impida abrir nuestro corazón. Tercero, la paciencia y la dedicación. Las conexiones profundas no se construyen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y compromiso. Y por supuesto, la gratitud. Estar agradecido por las personas que forman parte de nuestra vida, por las experiencias compartidas, por el amor que recibimos. La confesión de Halil İbrahim Ceylan, en su esencia, es una expresión de gratitud por esa conexión única que ha encontrado. Es un reconocimiento de la importancia de esa persona en su vida y de cómo esa relación ha enriquecido su existencia. Así que, amigos, al reflexionar sobre esta confesión de amor de Halil İbrahim Ceylan, les invito a mirar dentro de ustedes mismos. ¿Sienten esa conexión profunda con alguien? ¿Se atreven a expresarla? ¿Están cultivando esas relaciones que nutren su alma? La vida es corta y el amor, en sus múltiples formas, es uno de los regalos más preciosos que podemos experimentar. No dejemos que pase desapercibido. Hemos recorrido juntos un camino emocionante explorando la conmovedora confesión de amor de Halil İbrahim Ceylan, desentrañando las capas de esa conexión profunda que ha cautivado tantas mentes y corazones. Hemos hablado de cómo esta revelación nos invita a la autenticidad, a la valentía de expresar nuestros sentimientos y a la importancia de cultivar relaciones genuinas y duraderas. Hemos visto cómo más allá de las cámaras y de la fama, la necesidad de conexión y de amor es universal, y cómo gestos de vulnerabilidad como este pueden inspirarnos a ser más abiertos y honestos en nuestras propias vidas. Recordamos que la profundidad de una conexión se mide en empatía, admiración, respeto y sobre todo, en esa aceptación incondicional que hace que dos almas se sientan en casa la una con la otra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Espero que este vídeo les haya tocado, que les haya inspirado y que les haya invitado a reflexionar sobre la magia de las conexiones humanas. Su presencia aquí es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Han experimentado ustedes alguna vez una conexión tan profunda? ¿Cómo expresan ustedes su amor? Por favor, compartan sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Sus historias enriquecen enormemente nuestra comunidad y nos ayudan a todos a aprender y crecer juntos. Y si este vídeo les ha gustado y sienten que les ha aportado algo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en estas reflexiones y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan sentir y vibrar. Hasta pronto.